tener y los ser. Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los y tener y los seres y el ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contenido cuando tenga casa propia, si tuviera un jefe que no fuera tan dictador, si tuviera una esposa más paciente, si tuviera un hijo más obediente, si ya tuviera un título, si tuviera más tiempo para mí. El círculo de la influencia. Esto está lleno de ser. No puede ser más que paciente, ser sensato, ser cariñoso. En poco está en el carácter. Siempre que pensamos en que el problema está allí afuera, este pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está allá afuera por poder de encontraros. El paradigma del cambio de entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes de que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera, ser distinguido y esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí afuera, pero puede ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Uno de mis relatos favoritos aparece en el Antiguo Testamento, que constituyen una parte fundamental de la trama de la tradición judeocristiana. Es la historia de José, vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos. La edad de 17 años. Podemos imaginar lo fácil que hubiera resultado consumirse una autocompasión como siervo de Potifar, obsesionar con las maldades de sus hermanos y sus nuevos amos, y con todo lo que no tenía. Pero José fue proactivo, trabajó sobre el ser y a cabo de poco tiempo estaba a cargo de casa de Potifar y de todo lo que Potifar tenía, por lo que la confianza que supo despertar en él. Llegó el día en que José cayó una situación difícil. Se negó a comprometer su integridad. Como consecuencia, fue encarcelado injustamente durante 13 años, pero volvió a ser proactivo, trabajando en el círculo interior, en el ser y no ser, en el tener, y pronto estuvo a cargo de administración de la cárcel. Finalmente, en toda la nación egipcia solamente subordinaba el faraón. Sí que esta idea constituye más muchas personas en un cambio dramático. El paradigma es mucho más fácil culpar a los otros, al condicionamiento, a las condiciones por nuestra propia situación. El estancamiento, pero somos responsables, tenemos habilidad de respuesta, de control nuestras vidas, de influir poderosamente de nuestras circunstancias, trabajando sobre el ser, sobre lo que somos. Si tengo un problema en mi matrimonio, ¿qué es lo que hago? Mencionando continuamente los pecados de mi esposa, al decir que soy responsable, hago de mi vida víctima. Importante, me invisibilizo una situación negativa, también reduzco mi capacidad para influir en ella. Mi actitud de regresar a causar y criticar simplemente hace que ella se sienta ratificada en sus propias flaquezas. Mi
capacidad para influir positivamente en las situaciones se va desvaneciendo y desapareciendo. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único, sobre lo que tengo el control yo mismo. Puedo dejar de pretender poner en orden a mi esposa y trabajar sobre mis propios defectos. Puedo centrarme en ser un gran esposo, una fuente de amor y apoyo incondicionales. Con suerte mi esposa sentiría el poder de ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda, pero lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. Hay muchos otros modelos de trabajar en las circunstancias de influencer. Un mejor oyente, en un esposo más afectuoso, un mejor estudiante, un empleado más cooperativo y dedicado. A veces lo más proactivo a nuestro alcance es ser feliz, sonreír auténticamente. La realidad, como la desdicha, es una elección proactiva. Hay cosas como el clima, que nunca estará dentro de nuestro círculo de influencia, pero una persona proactiva puede llegar dentro de sí propio clima psíquico o social. Podemos ser felices y aceptar lo que está más allá de nuestro control mientras centramos nuestros esfuerzos en las cosas que podemos controlar. La otra punto del palo. Antes de cambiar totalmente de rumbo de nuestra vida, llevándolo al círculo de la influencia, tenemos que considerar dos cosas de nuestro círculo de preocupación que merecen una consideración más profunda, más consecuencia y errores. Si bien somos libres para elegir nuestras acciones, no lo somos para elegir las consecuencias de esas acciones. Las consecuencias son gobernadas por leyes naturales. Está fuera del círculo de influencia. En el círculo de preocupación podemos elegir pararnos en medida en la vida cuando un tren avanza velozmente hacia nosotros, pero podemos decir que sucederá cuando el tren nos atropelle. Podemos optar por ser deshonestos en nuestros tratos comerciales, si bien las consecuencias sociales de esta conducta dependerán mucho que nuestros descubran o no las consecuencias naturales para nuestro carácter básico será un resultado determinado. Nuestra conducta gobierna unos principios, vivir es el armonía con los principios, tienen que consecuencias positivas, violarnos determina consecuencias negativas. Somos libres para elegir nuestra respuesta en cualquier situación, pero al elegir también optamos por consecuencia correspondiente. Cuando uno recoge una punta de un palo, también recoge la otra. Sin duda, en la vida de todos hay un momento en los que recogemos lo que más tarde nos parece un palo equivocado. Nuestras elecciones tienen consecuencias que prefieren no padecer. Si pudiéramos elegir nuevamente, lo haríamos de otro modo. A estas elecciones las llamamos errores y son la segunda cosa que merece una consideración más profunda para quienes están llenos de arrepentimiento. Tal vez el ejercicio más necesario de proactividad consista en comprender lo que los errores
pasados también están ahí afuera, en el círculo de preocupación. No podemos revolcarlos, no podemos anular, no podemos controlar las consecuencias. Cuando uno de mis hijos jugaba fútbol americano en el equipo de la universidad, aprendió a estirar su muñequera y soltar bruscamente cada vez que alguien cometía un error, como el ejercicio de bloque mental, de modo que ese último error no afectaba a la resolución e ejecución de jugada siguiente. El enfoque proactivo de un error consiste en reconocer instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Este literalmente convierte el fracaso en éxito. El éxito, dijo T.G. Watts, fundador de la IBM. Esta es el lado opuesto del fracaso, pero no reconocer el error, no corregirlo ni aprender de él es un error de otro tipo. Por lo general sitúa a la persona en una senda de autocondena y autojustificación que a menudo implica la realización mentiras tradicionales destinadas a uno mismo y a los demás. Este segundo error está descubriendo potencial en el principio del otorga una importancia desproporcionada de causas en las personas, un daño mucho más profundo. No es los otros hacen nuestros propios errores lo que más nos daña es nuestra respuesta. Si presumimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguimos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Nuestra respuesta a cualquier error afecta la calidad del momento siguiente. Es importante admitir y conseguir de inmediato nuestros errores para que no tenga poder sobre el momento siguiente y que para volvernos a tener el poder, comprometerse y mantener los compromisos. En el corazón mismo del círculo de la influencia se encuentra nuestra aptitud para comprometernos y prometer y para mantener compromisos y promesas. Los compromisos no con nosotros mismos y con los demás y la integridad con lo que mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. Allí también reside de la esencia de nuestro crecimiento. Gracias a dotes humanos de la autoconciencia y de conciencia moral, advertimos áreas de debilidad, áreas que hay que mejorar, áreas de talento que pueden desarrollarse, áreas que hay que cambiar o eliminar de nuestras vidas. Cuando reconocemos y utilizamos nuestra imaginación y nuestra voluntad independiente para actuar sobre la base de esas percepciones hacia los problemas, estableciendo metas y siéndoles fieles, adquiere la fuerza del carácter, el ser que hace posible todas las otras positivas de nuestras vidas. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestras vidas. Podemos hacer una promesa y
mantenerla o establecer una meta y trabajar para alcanzarla y comprometernos a mantener nuestro compromiso. Empezamos a establecer una integridad que nos proporciona la conciencia de autocontrol y coraje y la fuerza a aceptar más responsabilidades por nuestras propias vidas y al hacer y mantener promesas a nosotros mismos y a otros. Poco a poco nuestro honor para ser más importantes que nuestros estados de ánimo. El poder de comprendernos no con nosotros mismos y mantener esos compromisos es la esencia del desarrollo de los hábitos básicos de la efectividad. El consentimiento de la capacidad y el deseo están dentro de nuestro control. Podemos trabajar sobre cualquiera de esos 3 elementos para mejorar el equilibrio entre los 3 al implicarse al área de intersección. Internalizamos profundamente los principios en que basan los hábitos. Adquirimos fuerza de carácter para avanzar de modo equilibrado hacia una programación efectiva de nuestras vidas. Proactividad del TED de los 30 días. No es necesario que pasen por la experiencia de Frankie, en la que el campo de concentración es para reconocer el desarrollo de nuestra propia proactividad en los acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana, cuando desarrollamos la capacidad proactiva para hacer frente a las extraordinarias presiones de la vida. Así nos comprometemos y mantenemos los compromisos, así resolvemos un atasco de tráfico, así respondemos a un cliente encolerizado, a un chico desobediente, así vemos nuestros problemas y allí donde concentramos nuestras energías es el lenguaje que usamos. Desafío al lector a que ponga a prueba el principio de proactividad durante 30 días. Simplemente inténtelo y vea lo que sucede. Durante 30 días trabaje solo en un círculo de la influencia. Plantéese pequeños compromisos y manténgase, sea la luz, no un juez, sea un modelo, no un crítico, sea una parte de la solución, no parte del problema. Ensaye el principio en su matrimonio, en su familia, en su empresa, en su empleo. No aduzca efectos de otras personas, no aduzcan sus propias debilidades. Cuando cometa un error, admítalo, corríjalo y aprenda de él. Inmediatamente no culpe ni cause trabajo sobre las cosas que controlan el trabajo sobre usted, sobre el ser. Vea las debilidades del otro con compasión y no acusadoras, sino en su propia respuesta a la situación y que lo que debe hacer usted si empieza a pensar que el problema está allí afuera. Deténgase este pensamiento, ese problema. A las personas que ejercitan día tras día su liderazgo embrionaria la van ampliando poco a poco. Las personas que no hacen la ven debilitarse hasta que dejen de vivir. Literalmente son vividas, no divídase, actuando según los guiones escritos por los padres, los compañeros, la
sociedad somos responsables de nuestras propias efectividad, de nuestra felicidad y de la última instancia diría que la mayor parte de nuestras circunstancias amarronan observo la fuente de alegría. Debe botar en la mente quien conozca tan poco naturaleza humana como para buscar la felicidad en cualquier cosa que no sea a su propia disposición, malgastar su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicar las aflicciones que propone suprimir. Saber que somos responsables como habilidad de respuestas es fundamental para la efectividad y para todos los demás hábitos de la efectividad que vamos a considerar. Sugerencias prácticas. Primero, durante un día presente atención a su lenguaje y al lenguaje de las personas que lo rodean. Con cuánta frecuencia usa y escucha frases relativas como sí, no puedo, debo o tengo que. Segundo, identifique una experiencia que tal vez deba afrontar en un futuro inmediato y en la que sobre la base de su experiencia pasada es el problema que se comporte relativamente pase revista y la situación en el contexto del círculo de la influencia, como puede responder proactivamente. Tómese algunos minutos y cree vividamente la experiencia en su mente. Véase respondiendo de manera proactiva. Recuerde a la derecha que existen entre estímulos y respuestas. Complementarse consigo mismo y ejercer su literal elegir. Escoja un problema de su vida laboral o personal que resulte frustrante. Determine si se trata de un problema de control directo, de control indirecto o de control inexistente. Identifique el primer paso que pueda dar en su círculo de influencia para resolver ese paso. Cuarto, ensaye el test de la probabilidad de los 30 días. Tome conciencia del cambio en su círculo de influencia. Especie con un fin en mente. Principios del liderazgo personal. Por favor, no lee las páginas que siguen. Busque un lugar donde esté a solas y a nadie lo interrumpa. Suprima toda su mente, salvo a lo que vaya leyendo y a lo que yo le intentaré hacer. Olvídase de su agenda, de su negocio, de su familia, de sus amigos. Diríjase hacia toda su atención y ahora su mente. Baséase mentalmente asistiendo al funeral de su ser querido. Imagínese conduciendo su coche al velatorio o a la capilla, aparcado y saliendo mientras camina dentro del edificio. Advierte las flores, la suave música del órgano, de los rostros, los amigos y parientes. Siente la pena compartida de la pérdida y la alegría de haber conocido al difunto. ¿Qué diría de las personas que se encuentra allí cuando llega a la actitud? Mira adentro de pronto. Pueda cara a cara consigo mismo. Ese es su propio funeral, que tendrá un lugar dentro de 3 años. Todas esas personas han ido a rendirse su último homenaje, a expresar sentimientos de amor y aprecio por su persona. Cuando tome asiento
y espere a que comience el servicio religioso. Mira el programa que tiene en la mano. Habrá 4 oradores. El primero pertenece a su familia, la familia inmediata y la extensa hijos, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, tíos y tías, primos y abuelos que han viajado desde distintos puntos del país. El segundo orador es uno de sus amigos, alguien que puede hablar de lo que usted era como una persona. El tercer orador es un colega o compañero de trabajo, y el cuarto proviene de la iglesia o de organización comunitaria en la que usted ha servido. Ahora piense profundamente qué es lo que le gusta que cada uno de esos oradores dijera de usted y su vida, qué tipo de esposa o de esposo o esposa o padre o madre le gustaría que reflejara sus palabras, qué clase de hijo, hija o primo, qué clase de amigo, qué clase de compañero de trabajo, qué carácter le gustaría a ellos hubiera visto en usted, qué apartaciones, qué logros, quienes que ellos recuerden. Miren con cuidado a la gente que rodea, cómo le gustaría ver influir en sus vidas. Antes de seguir leyendo, tómese unos minutos para examinar sus impercepciones. Él aumentará en mucho su percepción personal. De segundo hábito, lo que significa empezar con su fin en mente, realizando con la seriedad. Esta experiencia de visualización se llega al alcanzar por un momento algunos de los valores más profundos y fundamentales. Se han establecido un contacto breve con el sistema de guía interior que se encuentra en el corazón de su círculo de influencia.